¿Qué es lo más difícil de liderar? De repente nos hemos metido en el campo del bienestar con programas rimbombantes cuando lo básico lo descuidas. Lo que se vive realmente es una epidemia silenciosa del agotamiento emocional o de un burnout. Somos bien complejos los de RH, déjame decirte, ahora sí que sin filtros te puedo decir, somos high maintenance. Tengo preguntas cortas. ¿La gente necesita más dinero o más reconocimiento? ¿Se puede ser exitoso sin sacrificar tu familia? ¿La gente renuncia a empresas o renuncia a las experiencias dentro de las empresas? ¿Con quién llora el líder? ¿Con quién se queja el líder? O puedes caer en una práctica que de repente puede suceder, que es tomar a tu equipo como tu paño de lágrimas. Y ahí es donde pierdes. Hoy vivimos en una época bastante curiosa donde todos hablamos de inteligencia artificial, pero cada vez nos cuesta más trabajo conectar con los seres humanos. Hablamos de productividad, pero muchas veces olvidamos a las personas. Hablamos de crecimiento, pero no siempre de bienestar. Y entonces surge la pregunta y para oreja. ¿Es posible construir empresas exitosas sin perder la esencia humana? Y para hablar de eso, aquí en Sin Filtros, invité a alguien que lleva más de 20 años intentando demostrar que sí es posible. Mi querida Adriana Armenta, ejecutiva del año 2022 por Aeri, obtuvo el reconocimiento Factor Wellness en 2023 y actualmente, y ya lleva muchos años en esto, directora de desarrollo humano de Crown Industrias Montacargas. Adri, bienvenida. Aplausos para ti. Gracias por estar en este espacio, que ahorita es tu espacio bravísimo. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Gabriel. Es un privilegio, en primera, haberte conocido. Y segunda, seguir conectada contigo y que me des esta oportunidad. Muchas gracias. Yo sé que me pasaste tu semblanza y es muy interesante, pero justo aquí es sin filtros. Vamos a hablar de netas. Y es muy importante porque yo decía, ya en 2010 yo hablaba de cambio y bienestar organizacional, pero tú ya llevabas muchísimos años hablando de esto, ¿no? Y alguna conversación que tuvimos por ahí, me acuerdo que me comentaste, es que yo le hablaba a las piedras, como en un desierto, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál realmente fue este factor? ¿O qué fue el detonador? ¿O cuál fue el momento bisagra en tu vida en donde pensaste, dijiste, ejecutaste, yo necesito meter más en una cuestión más humana al ámbito corporativo? Cuéntanos un poquito más. Fue un despertar, Gabriel, a través de que conocí a una persona que se dedica a esto, tal vez desde fines de los 90s. Lo escuché hablar y dije, eso es lo que estoy buscando. Eso es exactamente en lo que creo. Pero ¿cómo se aterriza? Porque si bien lo que platicaba sonaba increíble, me di cuenta que no traía tren de aterrizaje, que era una fe, una convicción profunda, pero que aplicarlo en una organización que opera todos los días, que corre, que hay estrés, es un reto aterrizarlo. Entonces, ahí se me sembró la idea de que sí era posible. Y la segunda cosa padre que me pasa es coincidir con un director general que tenía la misma inquietud que yo. Esa fue la bendición. Eso me encanta porque de repente, básicamente nos dedicamos a lo mismo, nada más que tú en una empresa y yo por fuera. Y justo a veces contratan ese tipo de servicios, llámese bienestar, llámese cambio, llámese humanizar a las empresas, pero de repente cuando las cabezas, o al menos lo que me he topado es, no creen o no están convencidos, nada sucede. Y el tema es que las herramientas o el cambio no prosperan, no caminan por esta perspectiva de no creer. Se habla mucho de empresas humanas, pero
Adriana, ¿cuándo sabes o cuándo sabemos cuando una empresa realmente ama a su gente? ¿Cuáles son estos detonadores que tú te has dado cuenta y lo más que dado cuenta que tú los has construido? Y eso es importantísimo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Fíjate que es un camino interesante que creo que de todos lo tenemos que andar. No hay una receta secreta. Lo que aprendí es que todo aquello que suena sofisticado, muy novedoso, los programas, lo que va con las tendencias que se van mostrando en el mundo de los recursos humanos, en esta sensibilización que comienzan a tener las organizaciones sobre el tema, nos vamos como de boca y descuidamos la parte más importante, que es lo básico, ser un lugar propicio para el bienestar de las personas y no que le estorben las personas. Me he dado cuenta Antes de irnos con los... Sí, que justo en pos de esto, lo que se vive realmente es una epidemia silenciosa del agotamiento emocional o de burnout, por la manera en cómo se maneja, ¿no? O sea, no solo te pido que hagas tu trabajo, sino que ahora que implementes esto, que te va a costar más trabajo y que además es como ni siquiera te estoy preguntando si quieres, puedes, sino va. ¿Cuál sería tú o cuál sería una estrategia a seguir o qué realmente te has dado cuenta? Y la pregunta sería, ¿qué te ha hecho falta a ti implementar en este respecto? Que digo, yo siento que es por acá, pero no se ha dado el caso, no me han dado chance, no hay como el tiempo. yo creo que aunque llevo muchos años construyendo cultura organizacional, todavía me faltan como 3 años. Todavía nos han faltado como 3 brincos, porque la cultura organizacional, lo que respiramos todos los días, es lo que hace el cambio. Y creo que no hemos podido, lo que no he logrado, es meter el gol a nivel liderazgo, que no importa quién esté a cargo de la gente, tengas la garantía que te representa en todo momento. Porque la principal obligación que tenemos las organizaciones conscientes es proveer de buenos líderes a nuestra gente, porque no todo el tiempo estamos mirando. El programa, las actividades, todo lo que RH pudiera implementar, sin los líderes que estén comprometidos, conscientes, fortalecidos con herramientas, no es posible. Creo que ahí todavía me falta un brinco para que sea algo sistemático, aunque roten, aunque cambien de área, que podamos garantizarle a toda la gente que está aquí adentro que tienen líderes acorde a lo que la organización quiere construir. Me encanta lo que dice, porque de repente me topo clientes o que dejan de ser mis clientes o que no son mis clientes, porque pareciera ser, ya con la plática que das, Gabriel, ya con eso mañana todos traen un mindset diferente. Y le digo, no hay cosa más errónea que eso, ¿no? Y de entrada, y lo comentamos algún tiempo, según McKinsey, dice que un cambio tecnológico cultural para que se sostenga en el tiempo, sea parte del ADN de la empresa, tarda entre 3 a 5 años. Obviamente, de trabajo duro, continuo, de cambiar la metodología, cambiar las estrategias, darle seguimiento. Y, y me encanta que haya esta perspectiva de alguien que realmente profesa eso, que es profeta de esto, y sobre todo que tiene esta variable que dejamos de lado, el tiempo. Hay que dedicarle tiempo, Gabriel, y sostenerlo a través del tiempo. Lo que hagas se tiene que sostener. Y para eso se crean sistemas. Si no sistematizas la cultura, te vas de una organización, hay un cambio importante de cabeza y vuelve a depender de quien llegue, de sus creencias, de sus convicciones. Creo que ese es un punto de quiebre muy importante cuando hay un cambio de liderazgo. Ahí es la prueba de fuego si has construido una cultura sólida o Claro. depende de 3, de 6 personas. Sobre todo esta perspectiva de negocio que a veces se pierde, pues, o sea, cambia el liderazgo y pareciera ser que cambia todo, ¿no? Más como un acto Sí, político, en donde cambia un sexenio y de repente lo bueno se tira y lo malo se tira y empezamos de cero y entonces no termina por cuajar todo esto, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de liderar? Si pudiéramos como identificarlo en puntos o en hotspots, la congruencia, alias, alias ser y hacer lo que dices.
porque cuando el audio y el video no checan, una vez, dos veces, te van a seguir haciendo caso porque suena muy padre tu audio, pero a lo largo del tiempo, eso es justamente lo que revoca todos los esfuerzos que puedas hacer. Si no eres quien dice ser. Primero hay que ser, después construye sistemas, proyectos, procesos, pero ser una persona, ser un líder, yo creo que es la base para que construyas un equipo directivo que verdaderamente pueda llevar a cabo lo que predica. Acabas de evocar justo a un maestro que tenemos en común, que tiene un término que se llama, o que le conoce como humildad ontológica. Nuestro amigo Kaufman. Nuestro amigo Kaufman, que justo habla de eso, ¿no? Y él predicaba esto en este libro, Empresa Consciente, por ahí de mitad de los 2000, o sea, tampoco es como tan nuevito, y ya empezaban a meterse en este respecto. ¿Y qué otra cosa será más difícil liderar, los procesos o los corazones? Muy buena pregunta, porque la respuesta no es tan lineal. Fíjate que te Exacto. diría, no, las personas somos difíciles, nuestro corazón es difícil de conquistar, haces cualquier cosa y que desencante a los otros y pierdes lo que has construido, esos corazones, pero también los corazones de tu gente se fortalecen cuando tienes procesos alineados a lo que predicas. También esa parte puede ser sensible, que puedas tener los corazones de la gente por tu intención, por ciertos programas, por cómo cuidas, pero si el proceso, que es lo que hacen todos los días, no está alineado a construir las conductas, los comportamientos cotidianos como normales, alineados a tu cultura organizacional, también puede ser un hoyo grande. Justo esto, ¿no? Y lo que platicamos alguna vez y en varios cursos en los que me has invitado a participar contigo, certezas. Al cerebro le encantan las certezas. Y ojo, el cambio es lo opuesto a las certezas, pero cómo en este mar de cambio, en este movimiento o en este maremoto, podemos dar la mayor parte de las certezas posibles. ¿Tú crees que sea un tema de lenguaje, que no estamos habituados a dar estas certezas y que creemos que la gente tiene que leernos la mente y estar en el mismo reel y estar en la misma condición cognitivo, neurofisiológica? ¿Cómo lo ves tú? Y sobre todo, ¿cómo lo miras en el día a día? Porque uno puede dar charla, predicar, y pues sí, pero en el día a día es muy difícil dar estas certezas. Es que las certezas se construyen de ambas partes, Gabriel. Fíjate que escuchándote platicar y pensando en la experiencia que hemos tenido, sí, los líderes, la congruencia de la organización, y pareciera que mientras la organización sea congruente, tenga buenos líderes, va a funcionar, más de los dos lados hay actitudes, hay comportamientos que dan certeza. También uno como colaborador le da certeza a la organización y de repente venimos con muchas cosas personales que esperamos que nos resuelva alguien más, porque antropológicamente el mexicano es así: me lo resuelve la Virgen de Guadalupe, me lo resuelve el gobierno, no, mis suegros nos están ayudando ellos. Entonces llegas a la empresa y esperas un poco lo mismo. Cuando estas dos expectativas de repente comienzan a trabajar juntas, mi expectativa de que te sumes y aprecies lo que como empresa construyo y hago por ti, colaborador, y tú lo que tienes es la certeza de que te lo mereces y por default las cosas van a sostenerse en el tiempo, ahí hay una disociación. Estas certezas se dan de ambas partes. Me encanta eso. Yo tengo una fórmula que seguramente te acuerdas y si no, te la recuerdo. Todo tu potencial va a ser igual a restarle tus interferencias. Y por eso los de recursos Sí. humanos me aman, porque es como de, pues, no, que la empresa tiene que dar, pero ¿y tú realmente cómo te trabajas? Pues, o sea, duermes bien, comes bien, atiendes tu salud mental, todo bien con el estrés que se vive dentro del ámbito corporativo, pero realmente tu cuerpo está óptimo, tu mente está óptima,
tu espíritu está óptimo para poder tener esta cohesión y que no esté yo disociado, ¿no? Y que pueda tener esta multiperspectiva de selves, como ahora se llama en el psicoanálisis, en donde realmente soy muchas cosas a la vez, pero puedo ponerme al servicio de algo más grande como lo que sucede en las empresas, ¿no? Totalmente, y esta frase por supuesto que la recuerdo y sí la armamos los de recursos humanos, porque creo que ahí hay una distorsión entre que las empresas somos o construimos el bienestar de las personas. Y creo que ahí hay un malentendido tremendo y entonces hay programas de wellness y te hacemos masaje los viernes de cada 15 días y los jueves de cada 15 días hay charla de esto y también hay guardería porque no queremos que te estés haciendo por tu niño. Si las personas no se ocupan de sí mismas, de su bienestar, y se hacen responsables y se saben responsables de su bienestar, llegan con un montón de necesidades a cubrir que creemos que están externos a nosotros como personas. El bienestar no está en lo externo, está uno hacia adentro. Nos toca formar, nos toca dar herramientas, nos toca tener un lugar propicio, respetar, tener convicciones acordes a todo esto para que la organización tenga una cultura que lo construya. Pero sin la persona no se puede. Justo estoy trabajando en un seminario, o construyendo un seminario, justo de autobienestar, porque se le echa como la pelotita a las empresas, ¿eh? Y aquí es como de, vamos a hablar bien también de eso. Es como de, ya te puse esto, te puse lo otro. Oye, ¿y qué pasa? Por qué no carburamos como debemos carburar, no? Cuando realmente estamos como esperando que el cambio nos suceda sin querer hacer el cambio y sin acordarnos que estamos cambiando. ¿Cuál crees tú que sea el paradigma a nivel mentalidad del colaborador 2026 en aras del 2030? Y nada tiene que ver con generaciones, sepa que no digan que si es millennial, que si es generación Z, que si es generación X, que si es baby boomer. En general, ¿cómo hacemos esta convivencia multigeneracional dentro de un mismo espacio por un mismo fin? ¿Dónde está? Creo que en que hagamos acuerdos de ambas partes, organización, involucrando a las personas en lo que se construye, las personas sabiéndose responsables de co-crearlo con la compañía. O sea, esto creo que sucede de ambas partes, Gabriel, sin duda. Y sobre todo, estar dispuestos a. Porque no podemos empezar o entablar un diálogo si no estoy dispuesto a escuchar, si no estoy dispuesto a dejarme liderar, si no estoy dispuesto a entender, si no estoy dispuesto a nada. Así es, Gabriel, y creo que lo que preguntabas concretamente es cuál es el reto en 2026, no, sin importar la generación, es que la persona se adueñe de sí misma y sepa a la organización como una plataforma propicia para crecer, pero solo eso. Creo que nos toca como colaboradores Claro. romper esa expectativa en el 2026 hacia el 2030, hazte cargo de ti. Esto sería una frase matadora, hazte cargo de ti. Yo le llamo domesticar la voluntad, ¿no? Sí. O sea, es como de, pues sí, pero no quiero, pero tienes que hacerlo. Y justo no es de, es que es un trabajo y a veces, y no siempre hacemos lo que queremos. Porque a veces no se puede, pues. No siempre se puede hacer lo que queremos, ni va a suceder las cosas como queremos. Y esa es otra cosa que yo le digo a mi equipo los martes en cada junta. Les pregunto cómo están. Y ya saben que decir que están bien no significa que todo esté bien, que lo que les estoy preguntando es, ¿tienes los recursos? ¿Estás pudiendo lidiar con lo que está? Eso es estar bien. ¿Cuál es la magia que haces con tus equipos de trabajo? Porque yo conozco a tus equipos de trabajo personalmente y acá lo ventilamos, te tienen en una estima sumamente alta. O sea, quién sabe qué haces, que se sienten protegidos, escuchados, a veces rebasados porque tú piensas como rapidísimo, pues, pero te siguen el paso. ¿Cuál es la magia detrás de todo esto? Híjole, la primera palabra que pensé es quererlos. Porque
en mi concepto de querer, de amar, te digo la neta cuando te tengo que decir la neta, y te escucho cuando solo me toca escuchar y callarme la boca. Te dirijo cuando me toca dirigirte, no questions asked, pero también te sumo y escucho tus ideas cuando toca que tú construyas lo que vamos a hacer. Creo que ese balance de cosas les ha ayudado y también que nunca los he soltado, Gabriel. Somos bien complejos los de RH, déjame decirte ahora sí que sin filtros te puedo decir, somos high maintenance. No puedes creer de repente todas las sensibilidades, todas las emociones, los disgustos entre el propio equipo, porque creo que nuestra labor es hacia toda la organización y de repente se vuelve pesadito, ¿no? Entonces somos high maintenance. No los puedo soltar. Permanentemente estamos con un libro como equipo, permanentemente hacemos juntas donde discutimos temas, tenemos acuerdos que renovamos cada año, están en un cuadrito en nuestras oficinas de cada quien. No sé, hay 10, 12 oficinas que tienen el mismo cuadro con los acuerdos del año, que se revisan juntos. ¿Qué no nos funcionó de esto? Este acuerdo se ve lindo, pero puede suceder. A ver, ¿cómo nos fue? Nunca lo suelto. Creo que puedo decir que es lo que hago. Es muy curioso y quizás esto no lo hayas escuchado y yo te lo digo yo como proveedor tuyo haces lo mismo. Porque también me ha tocado jalón de orejas, pero no sueltas el proyecto, pero escuchas, pero debatimos, pero crecemos y se siente este cobijo, pero también se siente esta mano con límites saludables y muy, muy claros. Lo trato cada día. Seguramente me ha salido mal más de una vez, pero es mi brújula. Oye, ¿tú cómo ves hablando de líderes? Yo tengo la idea de que el líder actual, o más bien desde siempre, pero ahora es como mucho más notorio, sí debiera tener estos skills, sí de docente, pero también de tener una mirada terapéutica, no para resolver al otro, sino para poder escuchar y poder entrar en una mentalización del otro, en donde el otro es diferente a mí, tiene un diferente contexto, tiene un diferente puesto, tiene un diferente salario, tiene diferente problemática, ve las cosas desde su trinchera. Y entonces yo cómo realmente puedo entender, parando la pelota, ¿no? Y poder pensar en esta otredad. Este líder con una mirada idealmente terapéutica, con esa capacidad de acompañar, con esos skills de docencia, estoy de acuerdo contigo, lo tiene que ver de su líder. Porque si no es en cascada, es muy difícil decir, a ver, ¿cómo voy a filtrar mi reclutamiento? ¿Cómo voy a afinar mis promociones si pongo esto como unas condicionantes o elementos que espero ver en alguien que le voy a dar la oportunidad de liderar un equipo? De repente se vuelve complicado, ¿no? Hemos hecho listas de cuando estamos haciendo los perfiles de puesto, de todo lo ideal que tiene que tener. No, hombre, con 4 de esas me conformo. Si me lo traes con 4 de las 14, yo lo contrato porque está ideal. Es una persona bueno, de otro nivel. Entonces, uno, realistas, que traiga lo mejor y lo demás lo educas, lo modelas, lo tiene que ver en ti, en alguien más de la organización, pero también haber procesos y sistemas que vayan estimulando y formando, evaluando y mejorando estas capacidades. Solitos no lo van a hacer. ¿Qué prefieres? ¿Talento o proyecto? El talento como proyecto. Ah, bien bajado ese balón. Sobre capacidades natas o potencial. Es que las capacidades natas son las que te dan el potencial. ¿Qué ¿Qué haces? pasó? ¿Qué haces cuando te das cuenta que una persona tiene muchísimo potencial, pero la persona no se da cuenta de este potencial? Wow, esa pregunta está padrísima, Gabriel, porque ahí sí te puedo decir que tus sistemas te deben ayudar a ayudarlo. No se da cuenta cómo le ayudas a descubrirlo. Ten rutas de carrera, ten psicometrías, pero también ten líderes capaces de mostrarles un espejo.
y decirles, eres capaz de esto y darle los proyectos y hacer que se pruebe a sí mismo la persona, porque no te va a creer que tiene el potencial si no tiene la evidencia a través de un resultado. Ayúdale a que construya el resultado que le va a dar la confianza en sí mismo. Pregunta, ¿vale la pena invertir ese tiempo? Es una pregunta tramposa, ya sé que vas a contestar, pero quiero que la contestes. Siempre va a valer la pena porque si la persona no se movió, tú te moviste y algunos otros alrededor. Estos procesos jamás se tiran a la basura. Si una persona no logra moverse de ahí, de reconocer su potencial y te da 2 pasos para adelante y te emocionas y después lo tira, alrededor hay personas creciendo por el rol que tienen de acompañar, de crear los sistemas, de hacerlos, de evaluar y medir. Siempre hay crecimiento, entonces siempre va a valer la pena. Dentro de lo que te conozco, hay 2 cosas que haces muy bien y que ahora, ya tienen nombre y apellido, ¿no? Dentro del psicoanálisis relacional hay 2 conceptos, el primero de mutualidad y el segundo de momentos de encuentro. A lo que voy es que tanto la persona que ve el potencial como la persona que tiene el potencial, hay una mutualidad y el cambio psíquico se da en ambas partes, que es lo más maravilloso del cambio, que creemos que uno esparce para afuera, ¿no? Que uno es un acting out, sin embargo, hay una mutualidad, hay una inter interrelación y cambio de las 2 partes que se están comunicando. Y otra, realmente donde se dé el cambio, dice el Boston Group, es en los momentos de encuentro. Es decir, tú podrás tener la metodología, los skills, los procesos, sin embargo, cuando la persona, las personas se sienten, como bien lo comentas, acompañadas y sienten este momento de encuentro, alias frases como, te noto mal, estoy aquí cualquier cosa. Estos pequeños discursitos, esta palmadita en el alma, esta mirada cálida, este apapacho físico o no físico, es lo que hace que la persona cambie. No sabías que lo haces, pero lo Totalmente, haces. porque hay un secreto ahí, Gabriel. Todas esas cosas que pasan en esta mutualidad generan lealtad. Y hay veces que no me tiro al piso y no dejo de intentarlo por lealtad a mi jefe o a mi coach o el que me está ayudando en este proyecto que se ha vuelto un poco mi mentor estos últimos meses. Me está tratando de despertar ese potencial, está jugando ese rol. A veces por esa lealtad que se da en la mutualidad, lo haces y brincas porque alguien no te está soltando. Me encanta. Dice Luis Sencillo, en el cambio psíquico, el facilitador o el terapeuta o el líder debe ser continente, es decir, debe contener a esta otra mutualidad y uno tiene que estar ahí al servicio de. Es decir, el tiempo sí es importante que le dediques a tu gente. Vale la pena. Siempre lo valdrá porque es uno quien sale primero favorecido. A veces es egoísta. Pudiera parecer en el ayudar al otro hay un poco de egoísmo, porque ayudándote a crecer crezco yo. Viéndote crecer me siento satisfecho con quien soy y con lo que soy capaz de hacer por otros. Entonces hay un rol interesante entre ambas partes. Sobre todo yo tengo una metodología bastante fácil, yo le llamo la metodología Hansel y Gretel. Porque no es lo mismo decirle a una persona, tienes que cambiar A, B, C, D, F, G, porque el cerebro no se da cuenta. Y un cerebro no se da cuenta hasta que se da cuenta de sus propios términos. Entonces, ¿cómo voy dejando migajitas para que la persona vaya haciendo estos 20 sin que yo imponga una ideología, sin que yo imponga valores, sino simplemente es como de, mira, si es cierto, no me había dado cuenta, mis palabras favoritas, darme cuenta. Exacto, y esas migajitas en el camino se vuelven también, bueno, lo puedo ver como esos segundos de, ajá, cuando te caen esos 20, El porque el insight. proyecto salió bien, porque en la junta, sin darte cuenta de lo que estás diciendo, obtuviste una atención que jamás habías tenido, pero fue facilitado desde atrás,
que puedas llegar a esas conclusiones que compartes en una punta, que tengas los resultados del proyecto, que el sistema que construiste empiece a tener indicadores positivos. Esos son las migajitas que vas aventando y la persona, ajá, esos momentos, ajá. Sobre todo yo digo, mira, sí hay que trabajar duro, sin embargo, hay que tener momentos de relax, porque es en estos momentos de relax donde se hacen estos insights, donde cosas que no tenían conexión aparente la tienen, pero no sucede en el estrés cotidiano, sino sucede justo en esos momentos de calma, de tranquilidad y sobre todo, cuántas veces has escuchado o te has topado con personas que les cuesta mucho trabajo descansar? No digo desconectarse, descansar. Sí, tienes toda la razón. Hay muchas personas que no sé si es el famoso burnout, si es el nivel de estrés que se maneja, pero pareciera que no han encontrado en su rutina esos momentos de relajación, esos momentos de descanso, que a veces tendrían que ser un poco obligados. De a ver, todos vamos a parar estos 14 minutos y medio, nadie haga otra cosa más que esto, porque la misma energía de seguir y seguir y seguir y seguir y no parar es la que termina en descansos que no suceden. ¿Tú sientes que las personas se convierten en su puesto o en su rol? No creo que se convierten, creo que se la creen que son eso. Me encantó eso. Nunca Me nos vamos a convertir en un puesto, nunca nos vamos a convertir en una jerarquía. Nos hacemos el truco y creemos que somos eso. Es muy chistoso, yo lo veo en muchas, conversaciones de fines de semana en donde uno se presenta, ¿no? Odio esas conversaciones donde: "Hola, ¿a qué te dedicas?". Entonces, yo hago la pregunta odiosa: "Ah, ¿me preguntas de qué trabajo?". Porque si me preguntas qué soy, soy muchas cosas, pero si quieres saber de qué trabajo, te digo. Totalmente. Un trabajo no te define, pero a veces nos la creemos y es de repente muy fácil que esa línea se nos desdibuje. He estado ahí, Sí, por supuesto, donde se te crees que convierte eso eres. se convierte parte de tu identidad y cuando realmente hay una desvinculación o simplemente por A, B o C dejas de ejercer ese trabajo, pareciera ser que te vienes abajo y entonces sí o sí necesitamos terapia. El tema es cómo no llegar a estas instancias y en donde realmente puedas en esta identidad múltiple llegar a casa, sacarte el saco, sacarte la vestimenta del rol que representas y simplemente uno haga la vida cotidiana o la vida doméstica o la vida en pareja o la vida con hijos o la vida con los perros o la vida con el yoga, me da igual. Pero realmente, ¿qué recomendarías tú para poder hacer este acto simbólico? Que de ahí viene todo. Wow, buena pregunta, porque por un lado siempre he predicado, ¿no? Que esa línea delgada casi no existe, es de repente muy borrosa entre la vida personal y la vida laboral. Y cada vez, pues somos la misma persona, ¿no? La que va a un lado y la que va a otro. Y llegas al trabajo y no dejas tus problemas en una caja. Idealmente, si eres muy profesional y tus responsabilidades te dirigen, pues puedes dejarlo por horitas afuera, pero nunca lo puedes dejar completamente. Igual que cuando estás en casa, si como persona eres ese líder que abraza, que acompaña, como acompañas a tu familia, a los que Ujú. dependen de ti, de repente se puede volver difícil distinguirlo. Yo diría que el momento así clave o ligero, apenas perceptible, es repetirte cuando llegas a casa, soy persona, soy persona. Me encanta. Ahora trabajo con líderes esta parte de la identidad. Y si nos metemos de lleno a terapia. Porque es justo lo que está pendiendo de un hilo, mi identidad. Y si me quitan esto, dejo de ser. No, ya eres. Simplemente es cómo construimos estas identidades. Yo le llamo las matrioshkas. Si estoy en la Ah, como empresa, las, sí, sí, si estoy en la empresa, no, al volante de la matrioshka el líder. Pero si llego a casa, toma el volante, el padre de familia, o la madre de familia, o la dueña de la casa, o la dueña de los gatos, para que puedas despersonalizarte y poder actuar
con este rol que también eres tú. Que Totalmente. nos cuesta trabajo meternos en la cabeza de, no, pero yo soy de una sola pieza. Eso es lo que tiene Nilo, lo que aprendemos de la salud mental. El tema es, ¿cómo puedo ser una multiplicidad de cosas? Porque es normal y es parte de la salud mental, dice Bromberg, ¿no? Yo creo que es no creerte ninguno de los papeles que juegas, saber que eres todos y que puedes, de acuerdo a las circunstancias, tomar esas riendas, ser el que dirige o el que a veces suelta. También creernos que no siempre tenemos que estar a cargo. Justo, yo lo veo mucho y a manera de crítica, este famoso adueñarse del puesto, porque de repente te lo adueñas, ¿no? Y de repente pues ya eres el mismo jefe en casa, ¿no? No, espérate, eres diferente. Uh, No, es justo, sí. por eso te digo que yo que me dedico a la capacitación, de repente sí soy muy crítico con esto, ¿no? De el ownership, pues sí, pero especifica ownership de 9 a 6, porque a las 6:05 ya eres quien eres. Que nos regresa 2 pasos atrás a no te creas que eres el puesto, y si logras creerte que no eres el puesto, te puede ser un poco más fácil transitar hacia tus otros roles, que creo que una parte bien importante es que de repente cuando te crees que eres el rol, en lo que te preparas, estudias, inviertes tiempo, lo que lees, se vuelve todo en relación a lo que el puesto quiere o tú quieres para el puesto o aspiras tener y hacer para desempeñar tu puesto, y dejas de lado toda tu formación como persona. Otras cosas que son las que te complementan y te ayudan a hacer la otra parte. Por eso te lo tragas, porque hasta lo que lees el programa, lo que sigues en BBVA, ¿no? A los que sigues ahí, a los speakers que escuchas, todo se vuelve para reforzar tu rol, ser más capaz de hacerlo, tener más herramientas, estar a la vanguardia. Está bien, pero no solo hagas eso. Haz eso y haz lo otro. Un curso de cocina, sé chef de tu casa, mini chef para 6 personas, estudia carpintería, no sé. Creo que hay que encontrar esa forma de ser lo otro también. Cuando aquí entre nos, el factor diferencial, y esto lo retomo otra vez del Boston Group, en donde se entrevistó muchas personas, pacientes, eh, a nivel psíquico, o sea, el factor diferencial entre la terapia que ayuda y la que no, es la personalidad del terapeuta. Si lo vinculamos al liderazgo es lo mismo. El factor diferencial de lo que haces o de cómo impactas es tu personalidad. Sí capacitarse, sí meterte en los cursos que quieras, pero es la personalidad y creo que nadie se mete ahí o muy poco nos metemos en ese rollo. Porque da miedo, Gabriel. A muchos líderes esa parte les asusta. De no, yo no sé cómo manejar eso, entonces mejor ni le pregunto cómo va con su vida y con su problema que me platicó la semana pasada. No entro más. Pero Asusta. está buenísimo porque así yo tengo trabajo, entonces está muy bien. Exacto. Y creo que esa es una parte importante, Gabriel, y no porque seas tú, pero sí creo, y mucha de mi vida yo creo que he pasado al menos unos 24, 26 años de mi vida, la mitad en terapia. Porque no se va a terapia solo cuando estás embroncado. Yo he aprendido que vas simplemente porque quieres estar mejor de cómo estás hoy, aunque no tengas el mega problema que resolver. Resuelves más cuando no vas con un problema particular, que claro que para eso sirve muchísimo, Justo. te desatora, te ayuda, te abre, pero solo atiendes ese problema. Cuando no tienes algo que resolver en el corto plazo, sino solo quieres conocerte mejor, acomodar cosas de tu vida cotidiana, creo que es otra cosa importante que los líderes tendríamos que hacer permanentemente, ¿eh? Cuando quieres contención, ¿no? O sea, hacer contenido. Y acá lo que voy, y además he escuchado decir esto muchas veces, ¿con quién llora el líder? ¿Con quién se queja el líder? ¿Con quién mienta el líder, no? Porque de repente, si no tenemos esta figura para canalizar, llámese terapeuta, psicoterapeuta, analista, mentor, sacerdote, me da igual, pero sí o sí te vas a desquitar o con tu gente o con tu familia. ¿Vale la pena? Ni de loco, ¿no? No vale la pena. O puedes caer en una práctica que de repente puede suceder, que es tomar a tu equipo como tu paño de lágrimas.
Y ahí es donde pierdes muchísimo. Porque como son los que te rodean, terminas platicándoles cosas que te están rebasando. De repente me ha sucedido y me he cachado. No, 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 no. Claro. Ventílalo en otro lugar. Yo lo veo con la asociación que luego hacemos, que un padre le cuenta todo a sus hijos, ¿no? Hijos adolescentes, pequeñitos, y es de lo único que estamos generando es que este pequeño, el hijo, se haga cargo del padre y se preocupe por el padre. En un tema empresarial es lo mismo, porque si yo me confieso, si yo digo, no, eso está del nabo, o si yo no filtro esta comunicación que tengo con el jefe supremo y la comparto tal cual, se pierde el liderazgo, se pierde la congruencia que mencionas, se pierde inclusive la salud mental e inclusive, ya no te creen, porque es como de, ¿cómo? Pero si ya me dicen que está bien y luego me dicen que no estamos bien, ¿a quién le creo? ¿A papá o a mamá? Qué bien lo has descrito, Gabriel. Es exactamente como sucede y desdibujas ese rol que eres para el otro. O sea, como líder, eres con quien el otro se va a recargar. Estás ahí para escuchar, para guiar, acomodar. Cuando rompes ese rol en el sistema y tomas otro, estás desequilibrando el sistema completo con ese tipo de cosas. Me encanta. Adrianita, para cerrar, tengo preguntas cortas. ¿Nos las aventamos? Por ¿Sí? supuesto, Para no quitarte más tiempo porque sé que eres una persona demasiado ocupada. Va. ¿La gente necesita más dinero o más reconocimiento? más reconocimiento. ¿Ok? ¿Se puede ser exitoso sin sacrificar tu familia? Sí se puede. Otro programa Hay para que ver ser cómo, parte de ¿no? ello. Hay que Exacto. ser parte de ello, no pedir que te lo dé la empresa, hay que construirlo juntos. Me encanta eso. ¿Qué destruye más a una cultura? ¿El miedo o la indiferencia? La indiferencia, normalizar un mal liderazgo, circunstancias, procesos mal diseñados, incongruencias. Ah, así es a veces, ya ves, así pasa. Ok. ¿La gente renuncia a empresas o renuncia a las experiencias dentro de las empresas? A las experiencias dentro de las empresas, dentro de lo que lo más importante es su experiencia con el líder. Me gusta. ¿Cuál es el mejor indicador de una empresa sana? Su rotación. Wow. Y eso hay que determinarla, porque también la cero rotación tampoco es saludable. Es establecer cuál es tu punto ideal donde tienes estabilidad, la gente se quiere quedar por las razones correctas y no estás tampoco almacenando a largo plazo personas fósiles. O sea, determinar cuál es tu punto en la rotación y que sea Me suena, dual. me suena conocido eso, pero no voy a mencionar más porque está entre tú y yo. ¿Qué vale más, el talento o la actitud? Wow, la actitud debiera ser un talento, si no es que sí lo es. Ok. La actitud. ¿Qué significa para ti una vida bien vivida? Wow, dices pregunta corta. Una vida bien vivida es la que pudiste servir mejor a los demás. Más todo lo que está en tu biografía, ¿eh? Sí, también. Y la buena música y los Eso. éxitos, sí, construirte en la vida, pero todo eso, si no sirvió para alguien más, Con eso esta no es vamos a, con esta vamos a pisar muchos callos, pero de eso se trata. ¿Qué es más difícil, dirigir una empresa o dirigir la propia vida? definitivamente la propia vida. Somos muy Amén. complejos, la vida, ¿Qué nunca debería perder una organización? su propósito y su ética. A ver si coincide con esta. ¿Qué nunca debería perder una persona? Su propósito y su ética. Me encanta. Adriana, ya empezamos a cerrar. Yo me podía platicar contigo 6, 8 horas, porque Ah, igual yo contigo. se platica divino contigo, se aprende muchísimo y hay esta mutualidad de estos momentos de encuentro. ¿Cómo quisiera cerrar este espacio que es tuyo?
Pues compartiendo que en mi experiencia no tengo, ni soy dueña de la verdad, solo desde mi experiencia y mi perspectiva, hay que encontrar un balance de lo que les toca a las organizaciones y lo que es de las personas. De repente nos hemos metido en el campo este del bienestar con programas rimbombantes cuando lo básico lo descuidas. Ocupémonos de lo básico, de lo que a la persona le ofrece un buen lugar para trabajar, para florecer. Lo demás, qué bueno si lo puedes hacer, qué padre si puedes agregarle, sumarle, ¿no? Vestir más la experiencia en la organización de una persona, pero primero asegúrate que lo básico lo tienes en su lugar, en constante evaluación y mejora. Qué bella charla. Gracias por el espacio, gracias por tu tiempo. Qué maravilloso poder poner toda esta conversación. Te lo dejo ahí en el tintero, en esta semillita, ¿por qué no? En un foro. Encantada, Gabriel, tú dime y yo voy a donde me digas. Contigo a No, los hombre, cuernos de la luna, Gabriel. buenísimo, nos ponemos de acuerdo. Gente bonita, acuérdense de darle like, suscríbanse. Adrianita, ¿cómo te encontramos en LinkedIn? Que ahorita es tu única red social, pero además estás más activa, creo que en cualquier tipo de Instagram. Adriana Armenta, tal cual, solo nombre y apellido, el Vélez no lo pongo, solo Adriana Armenta. Pues ahí está, amigas y amigos, si quieren saber más sobre bienestar organizacional, cuando nadie hablaba de esto, Adriana es la persona indicada, la persona más abierta y con más vitalidad que yo conozco en este planeta. Adriana, muchísimas gracias, te mando un abrazo, pronto espero visitarte por allá, ¿no? Esperemos estar pronto Verás por que allá, será ¿no? pronto. Salúdame a tu bella gente, que yo la aprecio muchísimo. Bueno, y a ti, bueno, te quiero desde hace muchísimo. Qué bonita la vida de haber coincidido en este Ha espacio y sido en la una de vida las también. mejores cosas de los últimos años. Muchas gracias, Gabriel. Un privilegio que me hayas sumado a Sin Filtros. Pues, amigos, denle like a Sin Filtros, denle like a Adriana y un like para ustedes por estar al otro lado. Cuídense mucho. Excelente día, excelente tarde, excelente noche. Chao, chao.